La Sagrada Biblia. Cartas de San Juan. Nota introductoria. Estudios bíblicos, con Héctor Rosales. Las tres cartas que llevan el nombre de San Juan, una más general, importantísima, y las otras muy breves, han sido escritas por el mismo autor del cuarto Evangelio, véase su nota introductoria. Este es, dice el oficio de San Juan, aquel discípulo que Jesús amaba, Juan 21, 7, y al que fueron revelados los secretos del cielo, aquel que se reclinó en la cena sobre el pecho del Señor, Juan 21, 20, y que allí bebió, en la fuente del sagrado pecho, raudales de sabiduría que encerró en su Evangelio. La primera epístola carece de encabezamiento, lo que dio lugar a que algunos dudasen de su autenticidad. Mas, a pesar de faltar el nombre del autor, existe una unánime y constante tradición en el sentido de que esta carta incomparablemente sublime ha de atribuirse, como las dos que le siguen y el Apocalipsis, al apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, y así lo confirmó el Concilio Tridentino al señalar el canon de las Sagradas Escrituras. La falta de título al comienzo y de saludo al final se explicaría, según la opinión común, por su íntima relación con el cuarto Evangelio, al cual sirve de introducción, cf. 1, 3. Y también de corolario, pues se ha dicho con razón que si el Evangelio de San Juan nos hace franquear los umbrales de la casa del Padre, esta epístola íntimamente familiar hace que nos sintamos allí como hijitos en la propia casa. Un corolario es una proposición o afirmación que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Según lo dicho, se calcula que data de fines del primer siglo y se la considera dirigida, como el Apocalipsis, a las iglesias del Asia proconsular y no solo a aquellas 7 del Apocalipsis, cf. 1, 4 y nota, de las cuales, aunque no eran fundadas por él, se habría hecho cargo el apóstol después de su destierro en Patmos, donde escribiera su gran visión profética. El motivo de esta carta fue adoctrinar a los fieles en los secretos de la vida espiritual para prevenirlos principalmente contra el pregnosticismo y los avances de los nicolaitas que contaminaban la viña de Cristo. Pregnosticismo fueron una serie de corrientes de pensamiento herético que precedieron o influyeron al gnosticismo oficial, o dominante, fueron un conjunto de creencias o ideas que enfatizaban un falso conocimiento, una falsa sabiduría como medio de salvación, siendo que para ellos la salvación es supremo poder. Estos movimientos existieron antes del siglo II después de Cristo, compartían algunas ideas con el gnosticismo, como la dualidad, o mejor dicho oposición, entre el mundo material y el espiritual, y la búsqueda de conocimiento místico para liberarse de Dios y sus leyes. Para aclarar mejor el concepto, gnosis es igual al ocultismo, la búsqueda inútil de conocimientos ocultos, mediante supuestas ciencias ocultas, secretos o misticismo como vía para adquirir poder contra Dios y la materia. La gnosis establece que el hombre se salva a sí mismo de forma individual por conocimientos ocultos. Gnósticos judíos, los huboescenios, neoplatónicos, etc. Como la supuesta sabiduría de lo oculto no salva, es una doctrina que conduce las almas a la condenación del infierno. El gnosticismo miente sobre sus fuentes de conocimiento, asegura que se guía mucho por intuiciones o místicas, pero en realidad son reinterpretaciones de distintas sectas antiguas, entre las que establece sincretismo, falsas relaciones y equivalencias, la unión de símbolos de distintos credos a un mismo significado. Líderes de esta doctrina herética son Basílides, los nicolaitas, Simón el Mago, Valentino y los valentinianos, Marción, Prolomeo el Gnóstico, discípulo de Valentino. Ptolomeo el Gnóstico, discípulo de Valentino. Bardesanes, Cerinto, y más recientemente Samael Aun Weor, entre muchos otros. Que arrastraron a sus doctrinas a miles de personas, incluso muy influyentes celebridades. Arrastraron a su... Contra eso escribió también San Juan. La ocasión de escribirla la carta fue probablemente la que el mismo autor señala en 2:18s, como sucedió también con la de Judas, Judas 3s. Veríamos así a Juan, aunque apóstol de la circuncisión, Galatas 2:9, es decir, orientado a hablarle a los judíos, no que pidiera la circuncisión,
instalado en Efeso y aleccionando 30 años después del apóstol de los gentiles y casi otro tanto después de la destrucción de Jerusalén, no solo a los cristianos de origen israelita sino también a aquellos mismos gentiles a quienes San Pablo había escrito las más altas epístolas de su cautividad en Roma. San Pablo señalaba la posición doctrinal de hijos del Padre. Juan les muestra la íntima vida espiritual como tales. No se nota en la epístola división marcada, pero sí como en el Evangelio de San Juan, las grandes ideas directrices, luz, vida y amor. Presentadas una y otra vez bajo los más nuevos y ricos aspectos, constituyendo sin duda el documento más alto de espiritualidad sobrenatural que ha sido dado a los hombres. Insiste sobre la divinidad de Jesucristo como Hijo del Padre y sobre la realidad de la redención y de la parusía, atacada por los herejes. Previene además contra esos anticristos e inculca de una manera singular la distinción entre las divinas personas, la filiación divina del creyente, la vida de fe y confianza fundada en el amor con que Dios nos ama, y la caridad fraterna como inseparable del amor de Dios. Previene además contra esos anticristos e inculca de una manera singular la distinción entre las divinas personas, la filiación divina del creyente, la vida de fe y confianza fundada en el amor con que Dios nos ama, y la caridad fraterna como inseparable del amor de Dios. En las otras dos epístolas San Juan se llama a sí mismo el anciano, en griego presbítero. Título que se da también San Pedro haciéndolo extensivo a los jefes de las comunidades cristianas, 1 P 5, 1, y que se daba sin duda a los apóstoles, según lo hace presumir la declaración de Papías, obispo de Hierápolis, al referir cómo él se había informado de lo que habían dicho los ancianos Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Juan. El padre Bonsirven, que trae estos datos, nos dice también que las dudas sobre la autenticidad de estas dos cartas de San Juan comenzaron a suscitarse a fines del siglo II cuando diversos autores se pusieron a condenar el milenarismo, descubriendo milenarismo en el Apocalipsis, se resistían a atribuirlo al apóstol Juan y lo declararon, en consecuencia, obra de ese presbítero Juan de que habla Papías, y así, por contragolpe, el presbítero Juan fue puesto por varios en posesión de las dos pequeñas epístolas. Es decir, que durante un tiempo se quiso hacer pasar estos textos como textos no del apóstol San Juan, sino de otro que ellos decían Juan presbítero. Pero era Juan haciéndose llamar presbítero, que significa anciano o mayor. Anciano en el sentido de sabiduría y no edad. Pirota nota asimismo que para poder negar al Apocalipsis la autenticidad joanea, Dionisio de Alejandría la niega también a nuestras dos pequeñas cartas. La epístola segunda va dirigida a la señora electa y a sus hijos. Es decir, según lo entienden los citados y otros comentadores modernos, a una comunidad o iglesia y no a una dama, cf. A las cuales, por lo demás, en el lenguaje cristiano no se solía llamar las señoras, sal. La tercera carta es más de carácter personal, pero en ambas nos muestra el santo apóstol, como en la primera, tanto la importancia y valor del amor fraterno que constituían, según una conocida tradición, el tema permanente de sus exhortaciones hasta su más avanzada ancianidad, cuanto la necesidad de atenerse a las primitivas enseñanzas para defenderse contra todos los que querían ir más allá de las palabras de Jesucristo, 2 Juan 9. Ya sea añadiéndoles o quitándoles algo, AP 22, 18. Ya queriendo obsequiar a Dios de otro modo que como él había enseñado, cf. Ya abusando del cargo pastoral en provecho propio como Diótrefes. Pirota hace notar que el Apocalipsis denunciaba la presencia en Pérgamo de nicolaitas contra los cuales la resistencia era peligrosamente insuficiente. Por lo cual, dado que las constituciones apostólicas mencionan a Gallo el destinatario de esta carta, al frente de dicha iglesia, como a Demetrio en la de Filadelfia, sería procedente suponer que aquella fuese la iglesia confiada a Diótrefes y que éste hubiese sido reemplazado poco más tarde por aquel fiel amigo de Juan. Aclaración por Héctor Rosales: los nicolaitas eran un grupo de personas que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis. El término proviene del griego nicolaitai,
que significa los seguidores de Nicolás. Nicolaísmo, entre otras cosas, consentía que sacerdotes vivieran con mujeres, teorizan algunos, aunque otros todo lo contrario. Nicolaitas, los que viven como y entre laicos. Algunos creen que el término griego fue tomado de Balaam. Quien propuso esto fue Johannes Cocceius, conocedor del hebreo, consideraba que el nombre Balaam, depredador igual a pueblo igual a depredador, conquistador del pueblo, podría ser interpretado como un equivalente hebreo del griego nicolaita. Campegius Vitringa argumentó en apoyo de esta opinión. Baal, Baalim, Jeb. Balaam, que también es el nombre de un brujo en el Antiguo Testamento. Palabra que pertenece al linaje más antiguo del vocabulario semítico y significa principalmente señor. Dueño. Balaam, que también es el nombre de un brujo en el Antiguo Testamento. Viene a contener el nombre del demonio Baal, corruptor del pueblo. También se ha interpretado como señor del pueblo o extranjero. En demonología, Balaam es un rey demoníaco que manda sobre 40 legiones de demonios. La mayoría de los entendidos deriva el nombre del hebreo Bala, que es tragar. Devorar. La interpretación como conquistador del pueblo cuadra con lo indicado por William Branham, que postula en su libro Las 7 edades de la Iglesia que esta corriente nicolaíta, surgida en los primeros años de la Iglesia, edad de Efeso, conquistó al pueblo a través de la degradación de las personas en su vida espiritual, lo que en las edades posteriores se intensificó gradualmente. Relativizando o eliminando la importancia de partes de la ley o doctrina. El nombre se menciona 2 veces en el libro del Apocalipsis. Los nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Efeso y Pérgamo. Varios padres de la Iglesia, incluidos Ireneo, Hipólito, Epifanio y Teodoreto, también mencionan a este grupo, señalando a Nicolás el diácono como autor de la herejía y jefe de la secta. Otros dicen que nada tiene que ver con Nicolás, y que el término hace referencia a una acción sectaria. Poco se sabe de los nicolaitas, la Biblia solo afirma que llevaban vidas de desenfrenada satisfacción de las pasiones. Llevaban vidas de desenfrenada satisfacción de las pasiones. De lo cual, si reflexionamos, puede que no haya confusión, porque eran prácticamente anarquistas, cada quien hacía lo que quería en exceso conforme a sus pasiones que no mandó Dios. Hay quienes teorizan que predicaban el antinomianismo, esto significa que se creen por encima de la ley moral. Eso igualmente hace sentido conforme lo que dice la Biblia. Eso igualmente hace sentido conforme lo que dice la Biblia. Definir a los nicolaitas ha sido extremadamente difícil. Confrontado en Colosenses 2, 8, mirad, pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de vana falacia, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo, y no sobre Cristo. Mirad, pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de vana falacia, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo, y no sobre Cristo. Después en Apocalipsis 2, 6 y nota, esto empero tienes, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. De nicolaitas se cree que fue una secta de falso ascetismo, que prohibía el matrimonio, el vino y el consumo de carne. Pero también podría promoverlo. Ireneo. San Ireneo dice que vivían indiscretamente, por lo cual se duda, dice Ayo, si su abuso consistía en entregarse a los placeres de la carne, o a la inversa, a una maceración excesiva. Una privación supersticiosa. Algunos la explican por su etimología, de Nikao, conquistar, y Laos, pueblo, y piensan que el nicolaísmo era odioso a Dios porque pretendía dominar a las almas o capa de religiosidad, contrariando lo enseñado por Jesús. Observa Pirota a este respecto que el sentido de esa palabra en griego equivale al de Balaam en hebreo. Estudiosos dicen que el Apocalipsis de San Juan está dirigido en contra de los nicolaitas. Estudiosos creen que los nicolaitas eran lo que ahora se podría llamar en la Iglesia y ornamento, actualización o modernización de la Iglesia para conciliarse con el paganismo, o con lo que sea que domine en el momento el mundo,
vaya o no conforme a la Iglesia. Hay ornamento. Actualización o modernización de la Iglesia. Para conciliarse con el paganismo. O con lo que sea que domine en el momento el mundo, vaya o no conforme a la Iglesia. Para Beatriz Ozores de Religión en Libertad, incluso afirma su teoría de que los motivos de Juan. La verdadera motivación del apóstol San Juan fue sobre todo alentar y animar a los cristianos a resistir a la presión cultural del imperio, a escapar del encanto de la vida romana. El Apocalipsis fue escrito para reaccionar ante el debilitamiento de la fe que Juan percibe en las 7 iglesias, que estaban perdiendo su pureza original dejándose arrastrar hacia el laicismo. Las 7 iglesias del Apocalipsis igualmente pueden ser las etapas de confusión de la Iglesia. Considerar normal la inmoralidad, aceptando como inevitable la corrupción y pensando que no hay alternativa a la lógica del propio provecho personal. Las amonestaciones de Juan dirigidas a las 7 iglesias están escritas también para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Me voy a proponer estudiar las cartas, y el mismo complejo libro del Apocalipsis. Con todas estas consideraciones. Pero vale la pena resaltar lo poco que saben los estudiosos sobre este tema. Me quedo con la idea de que los nicolaitas eran personas egoístas que corren detrás de sus propias pasiones. Vamos a comenzar con la carta del apóstol, San Juan. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Si te gusta este vídeo, dale me gusta, comparte y comenta. Primera carta del apóstol San Juan 1 Juan I. Prólogo. 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida 2807. El verbo de la vida es Jesucristo, que nos comunicó la vida divina. Véase el prólogo del Evangelio de ese Juan. Esa vida comenzó a manifestarse en la encarnación en el seno virginal de María, cuando el Verbo sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era, San Agustín, y el Hijo de Dios se hizo hombre, a fin de que los hijos de hombre puedan llegar a ser hijos de Dios, S. León Magno. 2 Pues la vida se ha manifestado y la hemos visto, y, de ella, damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la misma que estaba con el Padre, y se dejó ver de nosotros. 3 Esto que hemos visto y oído es lo que os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo suyo Jesucristo. 2808. Comunión, en griego koinonía, cf. HCH 2, 42 y nota. Esta palabra designa a la vez una posesión y un goce en común. Koinonía. Es decir, un estado y un intercambio de acciones,
una comunidad y una comunión, en una palabra, una comunidad de vida con Dios, Cardenal Mercier. En esta vida íntima con el Padre y con su Hijo, el Espíritu Santo, lejos de estar ausente, es el que lo hace todo. 4. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea cumplido. 2809. Nadie está sin pecado. 5. Este es el mensaje que de él hemos oído y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. 2810. 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no obramos la verdad. 2811. 7. Pero si caminamos a la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. 2812. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 2813. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y limpiarnos de toda iniquidad. 2814. 10. Si decimos que no hemos pecado, le declaramos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 2815. 1 Juan 2. Tenemos por abogado a Jesucristo. 1. Hijitos míos, esto os escribo para que no cometáis pecado. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. 2816. Para que no cometáis pecado. 2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El que conoce, ama. 3. Y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. Quien dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. 2817. 5. Más quien quiera guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios es en el perfecto. Más quien quiera guardar su palabra, verdaderamente el amor de Dios es en el perfecto. En esto conocemos que estamos en él. 6. Quien dice que permanece en él debe andar de la misma manera que él anduvo. 2818. 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. 2819. 8. Por otra parte lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que se ha verificado en él mismo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y ya luce la luz verdadera. 9. Quien dice que está en la luz, y odia a su hermano, sigue hasta ahora en tinieblas. 10. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay en el tropiezo. 2820. 11. Pero el que odia a su hermano, está en las tinieblas, y camina en tinieblas, y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le han cegado los ojos. Sobre todo se refiere a hermanos de fe. El amor del mundo. 12. Os escribo, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 2821. 13. A vosotros, padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. A vosotros, jóvenes, os escribo que habéis vencido al maligno. 14. A vosotros, niños, os escribo que habéis conocido al Padre. A vosotros, padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. A vosotros, jóvenes, os escribo que, morando en vosotros la palabra de Dios, sois fuertes y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el. 2822. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. 2823. 17. Y el mundo, con su concupiscencia, pasa. 2824, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Concupiscencia es la codicia de bienes y placeres terrenales. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. 2823. 17. Y el mundo, con su concupiscencia, pasa. 2824, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. 18. Hijitos, es hora final y, según habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos,
por donde conocemos que es la última hora 2825. 19 de entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Pero es para que se vea claro que no todos son de los nuestros. 20 más vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todo 2826. 21 no os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque de la verdad no procede ninguna mentira 2827. 22 ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. 23 Quien quiera niega al Hijo tampoco tiene al Padre, quien confiesa al Hijo tiene también al Padre 2828. Comentario, tanto los judíos como los musulmanes niegan que Dios sea el Mesías. Niegan que Cristo sea el Mesías, que sea Hijo de Dios, y que sea el Salvador. En las sectas masónicas para confundir a los cristianos lo llaman un gran maestro de brujería y gnosis. Pero que no era Dios. Permaneced firmes en la doctrina. 24 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre 2829. 25 Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. 26 Esto os escribo respecto de los que quieren extraviaros 2830. 27 En vosotros, empero, permanece la unción que de Él habéis recibido, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mas como su unción os enseña todo, y es verdad y no mentira, permaneced en Él, como ella os ha instruido 2831. 28 Ahora, pues, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifestare tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su parusía. 29 Si sabéis que Él es justo, reconoced también que de Él ha nacido todo aquel que obra justicia. La justicia por tanto también hay castigo al injusto. 1 Juan 3 Somos hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3, somos hijos de Dios. 1 Mirad qué amor nos ha mostrado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque a Él no lo conoció 2832. 2 Carísimos, ya somos hijos de Dios aunque todavía no se ha manifestado lo que seremos. Mas sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es 2833. 3 Entre tanto quien quiera tiene en Él esta esperanza se hace puro, así como Él es puro 2834. 4 Quien quiera obra el pecado obra también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad 2835. 5 Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y que en Él no hay pecado. 6 Quien permanece en Él no peca, quien peca no le ha visto ni conocido 2836. 7 Hijitos, que nadie os engañe, el que obra la justicia es justo según es justo el 2837. 8 Quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo 2838. 9 Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque en él permanece la simiente de aquel y no es capaz de pecar por cuanto es nacido de Dios 2839. 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, cualquiera que no obra justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano 2840. El amor fraternal. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros 2841. 12 No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13 No os extrañéis, hermanos, de que el mundo os odie. 14 Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama se queda en la muerte. 15 Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanente en sí vida eterna. 16 En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
17. Quien tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra sus entrañas, ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él? 18. Hijitos, no amemos de palabra, y con la lengua, sino de obra y en verdad. Comentario: por tanto, el que tiene algo, que lo dé para ayudar. 19. En esto conoceremos que somos de la verdad, y podremos tener seguridad en nuestro corazón delante de él. 20. Cualquiera sea el reproche que nos haga nuestro corazón, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. 2848. 21. Y si el corazón no nos reprocha, carísimos, tenemos plena seguridad delante de Dios. 2849. 22. Y cuanto pedimos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable en su presencia. 23. Y su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como Él nos mandó. 24. Quien guarda sus mandamientos habita en Dios y Dios en él, y en esto conocemos que Él mora en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 2850. 1 Juan 4. Examinad los espíritus. 1. Carísimos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2851. 2. Conoced el Espíritu de Dios en esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. 2800. Habéis oído que viene ese espíritu, y ahora está ya en el mundo. Comentario: San Juan está condenando una falsa doctrina llamada docetismo. Docetismo. Doctrina de los primeros siglos cristianos, común a ciertos gnósticos y maniqueos, según la cual el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. Es decir, que nunca fue hombre, que nunca tuvo humanidad. También condena como anticristos a los judíos, musulmanes, santeros, porque dicen que Cristo no es Dios. 4. Vosotros, hijitos, sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. 2853. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha a nosotros, el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 2854. Amor por amor. 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 2855. 8. El que no ama, no ha aprendido a conocer a Dios, porque Dios es amor. 2856. 9. Y el amor de Dios se ha manifestado en nosotros en que Dios envió al mundo su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por él. 2857. 10. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 2858. 11. Amados, si de tal manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. 2859. 12. A Dios nadie lo ha visto jamás, mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor llega en nosotros a la perfección. 2860. 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor llega en nosotros a la perfección. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14. Y nosotros vimos y testificamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. 15. Quien quiera confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. En cuanto a nosotros, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y el que permanece en el amor, en Dios permanece y Dios permanece en él. 17. En esto es perfecto el amor en nosotros, de modo que tengamos confianza segura en el día del juicio, porque tal como es Él somos también nosotros en este mundo.
porque tal como es Él somos también nosotros en este mundo. 18. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, pues el temor supone castigo. El que teme no es perfecto en el amor. 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor al prójimo como fruto del amor a Dios. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios, a quien nunca ha visto. 21. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que quien ama a Dios ame también a su hermano. 1 Juan 5. La fe en Cristo vence al mundo. 1 Quien quiera cree que Jesús es el Cristo, es engendrado de Dios. Y todo el que ama al Padre, que engendró, ama también al engendrado por el 2865. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos 2866. 3 Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mismo es el que vino a través de agua y de sangre, Jesucristo, no en el agua solamente, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, por cuanto el Espíritu es la verdad. 7 Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1, 2, 8, 6, 9. Declara la Santa Trinidad, pero hay aún sectas que dicen la Trinidad no vienen en la Biblia. 8 y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua, y la sangre, y los 3 concuerdan. 9 Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque testimonio de Dios es este, que él mismo testificó acerca de su Hijo. 10 Quien cree en el Hijo de Dios, tiene en sí el testimonio de Dios, quien no cree a Dios, le declara mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. 11 Y el testimonio es este, Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 12 El que tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Confianza en el Padre. 13 Escribo esto a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 14 Y esta es la confianza que tenemos con Él, que Él nos escucha si pedimos algo conforme a su voluntad 2872, 15 Y si sabernos que nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, sabemos también que ya obtuvimos todo lo que le hemos pedido. 15 Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, sabemos también que ya obtuvimos todo lo que le hemos pedido. Exhortaciones finales. 16 Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es para muerte, ruegue, y así dará vida a los que no pecan para muerte. Hay un pecado para muerte, por él no digo que ruegue 2873. Comentario: los que cometen pecado de muerte por hacer un pacto con el maligno y jurar guerra contra Dios como la masonería o el satanismo. Aquí nos dice San Juan que ya rezar por su salvación es incluso inútil, están en manos de Dios. Para ellos no aplica el Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, si lo saben y por tanto han cometido el pecado de muerte que no tiene perdón, dado que Cristo murió una vez para redimir a la humanidad del pecado de Eva y Adán, que buscaron ser como Dios.
Para redimir a los que saben que la palabra es verdadera pero le hacen la guerra. Cristo no va a morir varias veces para salvarlos ni los va a salvar contra su voluntad. Comentario: los que cometen pecado de muerte por hacer un pacto con el maligno y jurar guerra contra Dios, como la masonería o el satanismo. Aquí nos dice San Juan que ya rezar por su salvación es incluso inútil, están en manos de Dios. 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es para muerte, ruegue, y así dará vida a los que no pecan para muerte. Hay un pecado para muerte, por él no digo que ruegue. 2873. Hay un pecado para muerte, por él no digo que rueguen. Para ellos no aplica el Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, si lo saben y por tanto han cometido el pecado de muerte que no tiene perdón, dado que Cristo murió una vez para redimir a la humanidad del pecado de Eva y Adán, que buscaron ser como Dios. Para redimir a los que saben que la palabra es verdadera pero le hacen la guerra. Cristo no va a morir varias veces para salvarlos ni los va a salvar contra su voluntad. Adicionalmente, no obstante, la oración es la respuesta a todo, orar por la conversión de las personas que están en pecado o en paganismo todos los días. Pero que no es pecado de muerte. Los versículos 14 y 15 preparan el ánimo para recibir esta promesa extraordinaria, que debe colmar de gozo principalmente a los padres de familia. Lo que en la santa unción de enfermos se promete respecto al cuerpo y la oración de la fe sanará ad enfermo, Santiago 5, 14s. Se promete aquí respecto al alma de aquel por quien oremos. Y no es ya solamente como en Santiago 5, 15, en que se le perdonará si tiene pecado, sino que se le dará vida, es decir, conversión además del perdón. Es la esperanza de poder salvar, por la oración, el alma que amamos, como Santa Mónica obtuvo la conversión de su hijo Agustín, como a la oración de Esteban siguió la conversión de Pablo, Hechos 8, 3 y nota, como Dios perdonó a los malos amigos de Job por la oración de este, Job 42, 8 y nota. En cuanto al pecado de muerte, no es lo que hoy se entiende por pecado mortal, sino la apostasía, 2, 18 y nota, Hebreos 6, 4 ss, 10, 26 ss. El pecado contra el Espíritu Santo, Marcos 3, 29. En tal hipótesis no habríamos de querer ser más caritativos que Dios y hemos de desear que se cumpla en todo su voluntad con esa alma, pues sabemos que Él la ama y la desea mucho más que nosotros y porque nuestro amor por Él ha de ser sobre todas las cosas y nuestra fidelidad ha de llegar, si es preciso, a odiar a nuestros padres y a nuestros hijos, como dice Jesús, Lucas 14, 26 y nota. Odiar a los enemigos de Dios no está prohibido. Seguimos. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. 18. Sabemos que todo el que es engendrado de Dios no peca, sino que aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y sobre él nada puede el maligno. 19. Pues sabemos que nosotros somos de Dios, en tanto que el mundo entero está bajo el maligno. 2874. 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos en el verdadero, estando en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Apártate de los dioses falsos. Segunda carta del apóstol San Juan. Exhortación a perseverar en la fe y en la caridad. 1. El presbítero a la señora electa y a sus hijos, a quienes amo yo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. 2877. Repito. Segunda carta del apóstol San Juan. Exhortación a perseverar en la fe y en la caridad. 1. El presbítero a la señora electa y a sus hijos, a quienes amo yo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. 2877.
Comentario: la electa o elegida es sinónimo de iglesia. Juan usa esta forma velada y misteriosa según Pirot, quizá como prudente disimulo en aquellos tiempos en que la apostasía, cf. 2 Pedro 3, 17. Llegaba al punto de que ese Juan ya no era recibido en algunas iglesias, 3 Juan 9, de las doctrinas falsas que abrazaron. Haz sentido rechazo en los grupos de la Iglesia por criticar las polémicas palabras del Papa Francisco, es un buen ejemplo. Parece confirmar esta suposición la forma semianónima de la carta que, empezando según la costumbre por mencionar al autor y a la destinataria, omite nombrarse él y a ella la llama señora. Él se hace llamar presbítero, que significa anciano. Que no se trata de una persona en singular se ve claro en versículo 13 donde se le habla de su hermana electa. No eran, pues, 2 hermanas del mismo nombre sino 2 iglesias hermanas. Sabido es que entonces se llamaba iglesia a cada uno de los grupos que formaban una pequeña grey, Lucas 12, 32, cf. Mateo 18, 19s, Romanos 16, 5 y 16. Como observan los comentadores, esta carta, no obstante tales precauciones que hacen pensar ya en las catacumbas, parece haber sido interceptada, 3 Juan 9. Lo cual explicaría que la carta siguiente fuese dirigida a un particular, 3 Juan 1. El objeto de la presente es prevenir, como lo dice también la anterior, 1 Juan 2, 26. Contra la seducción de esos falsos doctores, versículo 7, y jefes que se habían enseñoreado ya de algunas iglesias amando los primeros puestos, Mateo 23, 6 ss, al extremo de expulsar a los enviados de San Juan, 3 Juan 10. No obstante ser este el último de los apóstoles que vivían aún, pues estas cartas, como todos los escritos de San Juan, son posteriores al año 90, es decir, más de 20 años después de caer Jerusalén, y más de 30 años después de la muerte de Pedro y Pablo en Roma bajo la tiranía de reyes romanos conversos al judaísmo, como Nerón o Calígula. Es una lección impresionante y de saludable humildad el observar este abandono que desde el principio sufrieron los apóstoles y cuyo relato nos han dejado como si fuera su testamento y una admonición, amonestación o reclamo fundado, 2 Timoteo 3, 1, 2 Pedro 2, 1, Judas 3s. Concordante con la del mismo Jesús, Lucas 8, 8. 2 Por amor de la verdad que permanece en nosotros y que con nosotros estará para siempre. Seguimos leyendo. 2 Por amor de la verdad que permanece en nosotros y que con nosotros estará para siempre. 2:8-7-8, 3 Gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, sea con vosotros en verdad y amor. 4 Mucho me he gozado al encontrar a hijos tuyos que andan en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. 2:8-7-9. 5 Y ahora ruégote, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 2:8-8-0. 6 El amor consiste en que caminemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el principio, que caminéis en el amor. 2:8-8-1. Comentario: desde aquí San Juan nos advierte que habrán malos sacerdotes y malos papas que se han apoderar de las apariencias de la Iglesia pero no van a predicar la doctrina correcta. Apoderar de las apariencias de la Iglesia pero no van a predicar la doctrina correcta. No obstante deja claro que no dejarán de existir honrosas excepciones, y que nunca faltará quien dentro de la Iglesia no fuera, serán hijos de la electa predicando la verdad. Pero no por fuera, serán hijos de la electa predicando la verdad. Contra los falsos doctores. 7 Porque han salido al mundo muchos impostores, que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce al seductor y al anticristo. 2:8-8-2. 8 Mirad por vosotros mismos, a fin de que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis colmado galardón. 2:8-8-3. 9 Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre, y también al Hijo. 2:8-8-4. 10 Si viene alguno a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis. 2:8-8-5.
Repito. 10. Si viene alguno a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis. 2885. Comentario: no tenemos permitido recibir y tolerar las doctrinas falsas de testigos de Jehová, mormones, evangélicos, budistas, cienciólogos, etc. 11. Porque quien le saluda participa en sus malas obras. 12. Muchas cosas tendría que escribiros, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 2886. 13. Te saludan los hijos de tu hermana electa. 2887. Tercera carta del apóstol San Juan. El apóstol alaba la caridad de Gallo. 1. El presbítero al amado Gallo, a quien amo yo en verdad. 2888. 2. Carísimo, ruego que en todo si tengas salud, así como prospera tu alma. Ruego que en todo prósperes y tengas salud, así como prospera tu alma. 3. Me alegré grandemente cuando vinieron los hermanos y testimoniaron de ti la verdad, según andas en la verdad. 2889. 4. No hay para mí gozo mayor que el oír que mis hijos andan en la verdad. 2890. 5. Haces obra de fe en todo cuanto trabajas a favor de los hermanos y los forasteros. 2891. 6. Los cuales en presencia de la Iglesia dieron testimonio de tu caridad. Bien harás en proveerlos para el viaje como conviene según Dios. 7. Pues por amor de su nombre emprendieron el viaje, sin tomar nada de los gentiles. 2892. 8. Por tanto, debemos nosotros acoger a los tales para cooperar a la verdad. Indigna conducta de Diótrefes. 9. Escribí algo a la Iglesia, pero el que gusta primar entre ellos, Diótrefes, no nos admite a nosotros. 2893. Comentario: yo también entiendo esta parte como una condena contra la migración islámica que tanto ha promovido el Papa Francisco como una forma de caridad cristiana. Aquí nos explica que no es así. Ya que no debemos recibir a los que tienen un credo pernicioso y anticristiano. El Papa o el Vaticano han recibido cuantiosas sumas de dinero de la USAID para ese propósito. (9) Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre, y también al Hijo. 2884. 10. Si viene alguno a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis. 2885. 11. Porque quien le saluda participa en sus malas obras. 12. Muchas cosas tendría que escribiros, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 2886. Indigna conducta de Diótrefes. 9. Escribí algo a la Iglesia, pero el que gusta primar entre ellos, Diótrefes, no nos admite a nosotros. 2893. 10. Por lo cual, si voy allá le traeré a memoria las obras que hace difundiendo palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con esto, ni él recibe a los hermanos ni se lo permite a los que quieren hacerlo y los expulsa de la Iglesia. 2894. 11. No imites, carísimo, lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. 2895. 12. Todos, y aun la misma verdad, dan testimonio en favor de Demetrio, nosotros también le damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verídico. 2896. 13. Muchas cosas tendría que escribirte, mas no quiero escribírtelas con tinta y pluma. 13. Pues espero verte en breve y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos 1 a 1. 2897. Si te ha gustado este contenido de Héctor Rosales, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, sígueme en mis otras redes sociales, conviértete en suscriptor premium, realiza un donativo para poder continuar produciendo contenido de calidad.